hablamos de feminismo debemos partir de hechos muy marcados, pues no existe un solo tipo de feminismo, sino hasta tres grandes olas. Una primera ola que surge del Renacimiento, que buscaba la igualdad de los sexos, que buscaba que la mujer sea incorporada al mundo de la sabiduría y la igualdad en la sociedad. La segunda ola surge de la teoría marxista propuesta por Engels, donde se decía que en la familia el hombre es el burgués y la mujer el proletariado. Es así como surge la tercera ola del feminismo, fundamentalmente con el libro de Simone de Beauvoir y su frase célebre: no se nace mujer, se llega a serlo. Es así como se inicia la ideología de género en el mundo moderno. Pero ¿cuánto hay de cierto en lo que fundamentan las feministas radicales? ¿Qué de válido hay en sus reclamos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué es lo que quieren conseguir con sus posturas? Para tener un mayor alcance del tema, consultamos con algunos especialistas y les planteamos algunas interrogantes para conocer sus puntos de vista, como por ejemplo, ¿son buenos este tipo de corrientes? ¿Dañan la imagen de quien reclama? ¿Sería bueno legislar en beneficio de estos grupos? ¿O deberían incluirse este tipo de corrientes en la currícula educativa? Acompáñennos a conocerlas. ¿Usted tiene conocimiento sobre el feminismo radical y cuál es su opinión sobre él? Como tú bien has dicho, el feminismo es una corriente, ¿no? Más que todo yo pienso que es de interés político, ¿no? La política tiene que ver mucho en este tema, puesto que creo que ya no es de desconocimiento que cumplimos con una agenda global, donde todos los sucesos que vienen pasando es para cumplir con esa agenda. Y precisamente el feminismo radical cumple como parte del plan y del propósito político, ¿no? Que para mi criterio es abusar o es, poder decirlo, aprovecharse de aquellas mujeres que realmente tienen ideales, tienen pensamientos de querer la igualdad de género y esas cuestiones, pero como también es una imagen política, entonces vemos que las mujeres toman actitudes y comportamientos violentos, y es ahí donde pues difiero mucho de esto, ¿no? Hasta cierto punto, porque está bien que la mujer quiera igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de cosas, pero como dice una frase, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, si estamos violentando, más que todo en esta etapa que es destruir la imagen del varón, entonces ya no estamos hablando de derechos, sino estamos hablando ya de más de imposiciones contra una ideología, ¿no? Entonces, el feminismo, si bien partió de un punto de nada más intelectual, de oportunidades, cuestiones legales, ahora se ha descontrolado, pero totalmente. Desde el punto de vista psicológico, ¿cree usted que exista algún hecho, antecedente específico que marque a las mujeres a inmiscuirse en este tipo de corrientes? Ok, desde el punto psicológico, hablándolo así exactamente no, pero sí desde un punto histórico, ¿no? Desde un punto histórico, la historia siempre va a marcar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de sentir, ¿no? Y creo que la mujer en la época renacentista no es la misma mujer de ahora en la época ya del posmodernismo, ¿no? La mujer renacentista, si bien es cierto, quería igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero más que todo con una intención intelectual, ¿no? De poder pisar una universidad, de poder tener un trabajo digno, un salario digno. Ahora vamos a ver que eso ha ido cambiando, ¿no? Con el tema también de lo que pudo aportar la teoría marxista, también hemos visto, ¿no? Hemos visto un cambio, ¿no? Donde hablaba el aporte de la teoría de la familia de Engels, decía, ¿no? El tema de que las mujeres es el proletariado y el hombre es el burgués. Entonces, desde ahí estamos viendo que ya la mujer, su pensamiento, su forma de verse, de posicionarse en la sociedad, ha ido cambiando. Pero esto no ha sido posible sino
recién hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque como te comentaba al principio, no solamente es un tema ideológico, cultural, social, sino también hay intereses políticos que hacen que estas ideas feministas radicales pues progresen enormemente. Exacto. Entonces sí creo que esos antecedentes históricos han ido cambiando, ¿no? Han ido siendo antecedentes para que ahora la mujer de ahora tome esas posiciones sumamente radicales. Le planteo la siguiente pregunta. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es su opinión respecto a los derechos entre hombres y mujeres? Y si existe alguna brecha de derechos entre estos. Bueno, en cuanto a la legislación peruana, nosotros sí existe una brecha de derechos, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres, nosotros tenemos más derechos que ustedes, nuestros derechos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotras podemos gestar y eso nos abre una rama de varios derechos, ¿no? Ya valga la redundancia, pero sí nos protege, no estamos muy vulnerables. El feminismo radical en la educación y qué impacto tiene este en la juventud. Si miramos el radicalismo en el sentido de los medios para lograrlo, es un hecho que ya la palabra radical significa un cambio brusco y eso es malo, no es el extremo malo. Y sobre todo si vemos que en las manifestaciones que tienen estos movimientos ya ha habido violencia, ¿no? Ha habido violencia, pero es necesario que dentro de las currículas de las escuelas necesariamente se trabaje el tema de los derechos, de la igualdad de los derechos, tanto de varones y de mujeres, porque los derechos son derechos del ciudadano en general. No hay una distinción de varones y mujeres, ¿no? Desde que se han proclamado, se habla de la sociedad en general. Pero, sin embargo, vemos que eso en la práctica no se aplica, porque en las mismas familias se sigue distinguiendo los roles, asignando a la mujer las tareas domésticas y al varón otro tipo de roles que son, digamos, la familia misma piensa que el varón sí tiene una capacidad y una competencia para hacer otras cosas diferentes, ¿no? En nuestro país existen en la escuela pública ejemplos de muchas desigualdades que se mantienen. Por ejemplo, en la UNICEF, en un video que hace 10 años sobre las escuelas rurales en el Perú, pone ejemplos de comunidades shipibas donde en la escuela el maestro le da la escoba a las niñas para que ellas hagan la limpieza del aula, ¿no? Y que vayan a limpiar la misma escuela. Se evidencia ahí en ese video que a los varones sí los arma en grupos y los pone a hacer el periódico mural, labor que no le da de liderazgo a las niñas en la escuela. También se ve que los patios, en los recreos de las escuelas, están siendo controlados por los varones, que toman el patio para jugar el fútbol o otro deporte, y las mujeres se quedan arrimadas en las veredas en pequeños grupos. Entonces existe en la educación todavía mucho trabajo que hacer y que va a implicar también trabajar con los maestros, porque son ellos los primeros que tienen que entender que el aprendizaje debe lograrse igual para todos, sin distinción de género, ¿no? Como viene sucediendo. Para la familia más, todavía el trabajo que se tiene que hacer desde la escuela, con la escuela de padres, es todavía mucho más fuerte, ¿no? Porque en las zonas rurales y las tasas de analfabetismo reflejan que la mayor cantidad de analfabetos son justamente las mujeres, porque para el papá de la zona rural es más útil y más rentable invertir en la educación del varón que en la mujer. ¿Considera, Miss, que debe incluirse este tipo de corrientes dentro de la currícula educativa previa justamente a la
yo creo que más que como corriente, no. Yo creo que en la escuela no tendríamos que hablar de feminismo ni de machismo, sino tendríamos que hablar de igualdad de condiciones y de igualdad de derechos. Y que el maestro, a través de las experiencias de aprendizaje que promueve en el aula, ¿no?, la misma institución educativa, el equipo que gestiona la escuela, debe promover actividades, ¿no?, institucionales con igual participación de ambos, con igual protagonismo de ambos, más que enseñarlo como un contenido educativo que puede llevar a que el adolescente que no tiene mucha madurez todavía emocional sesgue esa información. Particularmente pienso que no se debería enseñar como contenido educativo. Por la palabra radical. ¿Qué entienden por radical? A ver ahí. Cambios, ¿ok? Algo que lo llevas al límite, las normas las comienzas a poner un margen. Ok, algo que llevas al límite y pones un margen. Hay cambios, ¿verdad? Ok, entonces yo quisiera empezar con ustedes definiendo lo que es feminismo. Feminismo es una corriente social y política, donde quieren ver a la mujer como el centro de poder, como el centro de valoración, de respeto, de autoridad, ¿sí? Pero erradicando toda autoridad del hombre, toda imagen del hombre. Entonces, ¿por qué es radical? Porque como bien lo dijo su compañero, se exceden a los límites, ponen sus normas y las ponen claras. No están como que titubeando si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. No, ellas son claras en lo que quieren lograr, en lo que quieren alcanzar. Entonces, ustedes dirán, pero a mí de qué me sirve que me vengan a hablar sobre feminismo radical, en qué me va a ayudar a mí, en qué me va a perjudicar, en qué me va a beneficiar. Tal vez tú ahorita como adolescente no le tomas interés. Para eliminar la figura del varón, para eliminar la autoridad del varón. Y yo les pregunto a ustedes, si por ejemplo un matrimonio, ¿sí?, un matrimonio, vamos a hablarlo así, se divorcian, ¿a quiénes creen que le van a dar la patria potestad? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer, ¿verdad? Yo les pregunto, si por ejemplo una mujer matase a otra mujer, ¿ustedes creen que los años que le van a dar de encierro van a ser mayores o menores que los que le darían a un hombre? Menores. ¿Hay igualdad ahí? No. ¿Hay equidad ahí? No. Esta corriente lo que propone es que haya igualdad para todos, ¿ok? Para todos. No están eligiendo derechos especiales, sino que todos tengamos los mismos derechos. Pero es cómo surge esto, cómo surge. Yo no digo que en su mayoría, por historia, hemos visto que en su mayoría los que violentaban eran los varones. No vamos a negar esa realidad tampoco. Pero decir que el sexo masculino es más violento que el de la mujer, hay que tener cuidado. Que el sexo femenino, hay que tener mucho cuidado porque la violencia no tiene género, muchachos. Ambos somos violentos. ¿Qué más? Ya en la parte del actuar, de la acción, ¿ok? ¿Actúan igual varones que mujeres? No, somos totalmente distintos, chicos. Por eso es que cuando yo escuchaba a esta autora y podía leer un poco más de su libro de Simone de Beauvoir, ella decía que la mujer se hace,
no nace. O sea, que ella está negando toda parte genética, toda parte neurológica, toda parte anatómica, fisiológica, le está negando. Porque todo eso, cuando ustedes ya sean más grandes, van a conocer, o ahorita mismo, si a ustedes les interesa el tema, pueden leer y van a ver que somos diferentes en todo sentido. Y no es una cuestión de que nos vamos a hacer. De una de las entrevistas me quedé con un mensaje. Este decía, ¿por qué este grupo busca dividir? Crear una competencia de cuál es el sexo más fuerte. Dejémonos de mirar con división y entendamos de una vez por todas que ambos géneros están hechos para complementarse. Somos el complemento perfecto el uno del otro, y nuestra existencia como tal depende de ambos. Sé que hay mucho por trabajar en materia de derechos e igualdad. Sé que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero trabajemos unidos para la construcción de una sociedad mejor, en donde tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, sin discriminación y sin oprimir a nadie. Una sociedad donde prime lo colectivo sobre lo individual.